Nos queda la última parte de los apuntes de Marx, que se titula La teoría económica de Marx. He incluido ahí la película de Novecento de Bertolucci porque está bastante bien a la hora de hacerse con el contexto histórico de digamos, de las repercusiones ideológicas, políticas, sociales, institucionales que tuvo la influencia del marxismo en Italia, pero no solo, prácticamente todo el globo. Entonces, la teoría económica de Marx está expuesta en El Capital, que es una obra de 1867, una obra de más de 3.000 páginas que está todavía inacabada. De hecho, 2/3 de los escritos de Marx son prácticamente borradores, bastante ilegibles, puesto que Marx tenía muy mala letra. Y cuando hablamos de que tenía muy mala letra, hablamos de que solo la entendía Engels. Y cuando Engels murió, todos los textos que quedaban de Marx nadie los entendía. Entonces, a la hora de publicar esos textos cuesta mucho editarlos, porque no se sabe qué es lo que está queriendo decir Marx ahí, y eso da muchos problemas. A día de hoy, no sé cómo se llamaba la fundación, pero todavía siguen editando obras inéditas de Marx, que se están editando a día de hoy porque no se sabe qué es lo que quieren decir. Entonces, ¿cuáles son las críticas que hace Marx a los economistas burgueses, en concreto a Adam Smith y a David Ricardo? En primer lugar, que no han descubierto ninguna ley fundamental de la economía. En segundo lugar, que la propiedad privada, al contrario de lo que ellos piensan, no es consustancial a la naturaleza humana. Y en tercer lugar, que el valor de las cosas no se produce en el mercado, es decir, en la circulación de las mercancías, sino que el valor de las cosas, digamos, se genera en la producción de las cosas, en el trabajo. ¿Cuáles son, por lo tanto, las leyes del funcionamiento de la realidad económica? Pues depende del contexto o del sistema económico en el que nos encontremos. Si estamos en el neolítico, pues o estamos en la sociedad esclavista o estamos en la sociedad feudal, etc. Las preguntas que se venían haciendo los economistas hasta aquel momento eran ¿qué es la propiedad? ¿Qué es la propiedad privada? ¿O qué es la propiedad común o la propiedad pública? Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos, de acuerdo con lo que piensa Marx, es la siguiente: ¿a quién pertenecen y sirven los medios de producción y la fuerza de trabajo? ¿Y cuál es su finalidad? ¿Y a quién deberían en realidad pertenecer y servir? Para Marx, el capitalismo es la privatización de lo común. Véase las leyes contra la recolección de madera en Alemania en el siglo XIX y los Enclosures Acts en los siglos XVI al XIX, que consistieron en la expropiación de tierras comunales. En la película de Dersu Uzala aparece muy bien cómo hacia el final de la película Dersu necesita calentarse. Entonces, para calentarse va al bosque a buscar leña. Resulta que el bosque no es un sitio donde coger leña, al parecer. Y Dersu acaba detenido. ¿Por qué? Porque el bosque ya no pertenece a la comunidad de vecinos que está alrededor, sino que pertenece a un señor o pertenece al Estado. Y entonces esos bienes ya no pueden ser utilizados por la comunidad. De acuerdo con las finalidades de nuestro curso, vamos a hacer una breve exposición esquemática de las ideas fundamentales económicas de la teoría de Marx. Partimos de la idea según la cual inicia el capital. La riqueza de las sociedades, en que domina el modo de producción capitalista, aparece como una inmensa colección de mercancías, ¿vale? Y la mercancía individual como su forma elemental. Vamos a aclarar en qué consiste esta frase. Dice, resulta que las cosas del mundo que nos rodean, como por ejemplo los percheros, los abrigos, las puertas, las clases, las calles, las carreteras, antes de ser lo que son, antes de ser mesas o percheros o abrigos o lo que sea, han sido mercancías. Y no hay nada de lo que nos rodea que no haya pasado antes por el mercado, que no haya pasado antes por el sistema productivo y por, obviamente, el lugar donde tienen lugar, justamente, de manera redundante, el intercambio de mercancías. Entonces, Marx distingue dos ciclos de la mercancía y capital en el mercado, a saber, según la cual M será mercancía, M' será otra mercancía distinta, ¿de acuerdo? La D será el dinero y la D' será más dinero que D, más dinero que antes. Analicemos pues el primer ciclo del capital, el que Marx rotula como M-D-M'. Dice, según este modelo, yo llego al mercado con mis zanahorias, resulta que yo soy productor de zanahorias, ¿vale? Yo me dedico a producir zanahorias,
y las vendo para obtener un dinero, ¿vale? Me dan un dinero de tal manera que con el dinero que me han dado, pues compro pan, que es lo que necesito. La pregunta para saber el valor de las mercancías sería: ¿cuántos kilogramos de zanahorias equivalen a una barra de pan? Es decir, ¿cuántos kilogramos de zanahorias tengo que vender para obtener lo que yo quiero? Es decir, hablaríamos de que X zanahorias o X kilogramos de zanahorias es igual a Y pan, Y barras de pan. Marx llega a la conclusión de que para poder resolver esta ecuación necesitamos de la ley de intercambio de equivalentes de trabajo, según la cual las equivalencias de cantidades de trabajo se dan mediante el tiempo de trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, si yo en una semana consigo cosechar 1 kilogramo de zanahorias, en el mercado me tendrán que dar tantos panes como se puedan fabricar en una semana. Es decir, el intercambio de equivalentes está asociado al esfuerzo que introduzco en una actividad para obtener un beneficio. Bien, ese esfuerzo se mide en tiempo. Hablamos de horas de trabajo. Y así es como Marx establece la ley del intercambio de equivalentes, a través de esta igualdad. Por lo tanto, X horas de trabajo con zanahorias equivaldría a Y horas de trabajo con pan. Pero claro, fabricar zanahorias y panes tienen distintos tiempos. ¿Cómo podemos encontrar el valor que iguale ambas cantidades de trabajo? Es decir, ¿cuál es el valor que nos va a dar esa igualdad del trueque? Yo lo que quiero es que no me timen, quiero ir al mercado y que me den el dinero justo por mi trabajo, justamente lo que yo merezco, ni más ni menos, sin regatear. En definitiva, que a cambio de mi trabajo, es decir, X1 kilogramos de zanahorias cosechadas en X2 horas de tiempo de trabajo, obtenga el mismo trabajo que los demás, Y1 barras de pan fabricadas en Y2 horas de trabajo. Daos cuenta cómo, si solo se intercambian equivalentes en el mercado, el enriquecimiento es imposible, puesto que no habría manera posible de apropiarte del trabajo ajeno sin entregar una equivalente a cambio. Habría desigualdad en función únicamente de lo que se trabajase, cosa que a cualquiera le puede parecer justo, a cada cual darle según sus necesidades y a cada cual demandarle según sus capacidades, como es la definición de la justicia en Marx. Nadie tendría más dinero de lo que es capaz de trabajar, porque nadie daría ni una gota de su esfuerzo, trabajo y sudor a nadie gratis, lógicamente. Y ya se sabe que en las sociedades capitalistas nadie se hace rico trabajando. ¿Cómo es posible entonces que exista gente infinitamente más rica que otra? ¿Cómo pueden hackear este ciclo económico que impide el enriquecimiento ajeno? Pues Marx establece el segundo ciclo del capital, ¿vale? El segundo ciclo de la mercancía, el segundo ciclo del sistema capitalista, que es el que establece o rotula como D-M-D'. Según este segundo ciclo de la mercancía en el mercado, yo llego al mercado con mi dinero, D, de tal manera que compro una mercancía, M, y tras venderla obtengo más dinero que con el que llegué al mercado, es decir, obtengo D'. Este ciclo a primera vista no tiene mucho sentido. Si yo llego al mercado con dinero y compro una televisión, cuando la venda será una televisión de segunda mano y el dinero que me darán por ella será menor que el que tenía en un principio. Una mercancía usada siempre vale menos que una mercancía nueva. ¿Cómo es posible este ciclo del capital? Es factible porque en el mercado existe una mercancía muy especial para Marx, que cuando la compras, es decir, cuando inviertes un dinero y la usas, por el resultado de dicha actividad, es decir, la mercancía resultante de dicho proceso productivo, te dan más dinero que aquel que utilizaste para comprarla, es decir, te dan D'. Esta mercancía muy especial que se compra en el mercado se llama, o la llama Marx, fuerza de trabajo, ¿vale? Reformulemos el ejemplo inicial. Yo voy al mercado con dinero, me la ha dado mi abuelita, y compro la fuerza que tiene en los brazos para trabajar mi colega de clase. Le digo, bro, ¿me vendes una mercancía? Y me contesta, no tengo nada que venderte, porque como soy pobre no tengo dinero y no puedo comprar nada. Y le contesto, no te preocupes, véndeme 8 horas de tu tiempo haciendo cosas con las manos. Es decir, véndeme tu fuerza de trabajo. Llegamos a un acuerdo económico en el que yo le daré 50 euros cuando terminen las 8 horas en las que hará pues pulseras de playa, ¿vale? Con el material que yo le facilitaré.
Simplemente mi amigo estuvo 8 horas en las que la mercancía que me vendió mi amigo, es decir, su fuerza de trabajo, tras ser usada, dio como resultado lo siguiente. Hizo un total de, mi amigo, en 8 horas, hizo un total de 17 pulseras, una cáscara de plátano, 3 colillas y una lata vacía de Monster. Todo eso fue el resultado, el producto del uso de la fuerza de trabajo de mi amigo. ¿Vale? Analicemos esto. De todo lo que hizo mi amigo, hay cosas que no valen nada, como las colillas o la cáscara de plátano. Pero también me dejó 17 pulseras de playa nuevecitas que ahora son mías. Estas pulseras las vendí en el mercado y obtuve un total de 115 euros. Entonces sí, 50 euros de fuerza de trabajo de mi amigo, más 20 euros del material de las pulseras, más 5 euros de gasolina, más 5 euros en cafés, al final obtengo un beneficio de 15 euros. Se cumple así, por tanto, el segundo ciclo del capital. ¿Vale? Para poder explicar este fenómeno de nacimiento del dinero de la nada, Marx utiliza el concepto de plusvalor. Y aquí entramos ya en harina. Entonces, las pulseras que obtengo de mi amigo las vendo en el mercado siguiendo el primer ciclo. Es decir, vendo las 17 pulseras y a cambio quiero el mismo valor en cantidad de trabajo a cambio. ¿Cuánto pagué yo a mi amigo por las pulseras? 50 euros. ¿Por qué 50? Porque es el valor que tiene su fuerza de trabajo. ¿Cómo se mide el valor de la fuerza de trabajo de sus brazos, de los brazos de mi amigo? Muy sencillo. ¿Cuántas horas de trabajo socialmente producido necesito para tener fuerza en los brazos? Es decir, ¿cuánto cuesta la reproducción de la fuerza de trabajo? ¿Cuánto cuesta mantener los brazos con energía para poder seguir trabajando? ¿Cuánto tiempo me ha costado fabricar la fuerza que tengo en mis brazos? Le pregunto a mi amigo, oye, para tener fuerza en los brazos durante 8 horas, ¿tú qué necesitas? Y me dijo, 3 pitis, un Monster y un plátano. Y me costó 5 euros en total todas estas mercancías necesarias para mantener la fuerza de mi amigo. Aunque al margen le llevé un bocadillo de atún porque le quiero. Marx viene a decir que el valor de la fuerza de trabajo de un obrero que trabaja 8 horas al día es una ecuación muy sencilla. El valor de la fuerza de trabajo es igual a lo que cuesta la cesta de la compra, lo que cuesta mi alojamiento, lo que cuestan mis vicios, etcétera, lo que cuestan mis gastos. ¿Bien? Es decir, aquello que me permite mantenerme en pie y ser funcional en mi trabajo, pero también tener una vida, no hay que olvidarlo. Es que es importante. Uno no puede estar 24 horas trabajando. Uno trabajará para vivir en todo caso. Es decir, hablamos de que necesita X horas de trabajo social indiferenciado. ¿Qué es esto del trabajo social indiferenciado? Ahora lo vamos a ver. Ahora bien, ¿cuánto he tenido que pagar? Es decir, ¿cuánto ha tenido que trabajar la sociedad? ¿Cuántas X horas de trabajo social consumo para satisfacer mis necesidades y permitir que tenga fuerza en los brazos? ¿Cuánto han tenido que trabajar el carnicero, el panadero, el electricista, el albañil, el maestro, la cajera, el chofer, el repartidor, para que yo pueda desempeñar mi labor y tener fuerza de trabajo? Supongamos que son W horas de lo que llama Marx gelatina de valor indiferenciado. Lo que viene a decir Marx es que estos productos en realidad esconden relaciones de producción y esconden fuerza de trabajo y esconden gente trabajando en condiciones inhumanas. Lo que pasa es que esto es invisible a los ojos y necesitas de los ojos del capital, de los ojos de la obra de Marx, para poder verlo, para poder percibirlo en su esencia. Ahora bien, ¿cuántas horas de trabajo me han pagado? ¿Tiene alguna relación el dinero que me pagan por trabajar con el dinero que necesito para gastar en el mercado y reponerme y vivir? Marx dice que no hay ninguna relación, que son cosas que se determinan por sitios distintos. El precio de los alimentos se determina por sitios distintos a lo que yo voy a cobrar, al sueldo mínimo. Lo que voy a cobrar por trabajar no depende del precio de los alimentos o de la vivienda, sino que lo que trabaje y lo que cobre dependerá de la lucha sindical, de los derechos laborales que tenga el estado en el que vivo, etc. Es decir, de condiciones políticas. ¿Cuánto tengo que trabajar al día para mantenerme? Podríamos preguntarnos.
Supongamos que simplemente quiero vivir, no necesito ser rico y quiero trabajar lo justo para sobrevivir en el pueblo con lo mínimo, con un taparrabos, 4 cabras y un huerto de tomates. Lo que tengo que hacer es calcular el tiempo de trabajo que cuesta mi cesta de la compra. Porque bueno, en la casa estoy ocupado, ¿vale? Para ello le pregunto al carnicero, al pescadero, al zapatero, al mecánico cuánto tiempo han utilizado para satisfacer mis necesidades, lo cual me da como resultado 5 horas de trabajo social en total. Es decir, si trabajo simplemente, en lugar de trabajar 8 horas por 50 euros, trabajo 5 horas por 31 euros, ya tendría lo suficiente como para poder sobrevivir. Imaginemos esta jornada laboral. A las 8 de la mañana suena la campana y comienza el trabajo. A las 3 horas de haber sonado la campana, suena otra alarma para el bocadillo. Y a las 5 horas suena otra campana para ir al baño, ir a fumar o ir a beber agua. A las 8 horas de inicio del trabajo suena la campana final de la jornada laboral y todo el mundo se va a casa. Marx viene a decir en su obra El Capital que su obra está escrita para que a los obreros les salte una campana de alarma urgente en sus cabezas, que es una alarma absolutamente silenciosa y está oculta por el sistema capitalista. Se trata de una campana que no suena, pero que determina el funcionamiento de la lógica capitalista. A las 4 horas de la jornada laboral, entre el bocadillo y el tiempo del baño, el trabajador produce una mercancía con un valor equivalente al de la fuerza de trabajo social necesaria para sobrevivir. Es decir, que a las 5 horas de trabajo, el trabajador ya ha generado un valor como para poder compensar las horas de trabajo de la cesta de la compra y el alquiler. Durante las 4 horas restantes de la jornada laboral, el trabajador genera lo que denomina Marx un plusvalor mediante el sobretrabajo. El plusproducto es una forma de mercancía especial que se fabrica en el sobretrabajo. Vamos a rebobinar. El capitalista quiere ganar dinero. No es como el zapatero, que quiere hacer zapatos y venderlos para que sus vecinos vayan elegantes, guapos o al menos que no se les clave nada en el pie. Ni es como el carnicero. El carnicero pues se dedica a hacer filetes para que sus vecinos coman y estén alimentados. Sino que el capitalista lo que quiere es ganar dinero, obtener un beneficio. En el ejemplo de las pulseras, resulta que debía haber realizado solo 5 pulseras. Con ese trabajo es suficiente para sobrevivir yo y para cubrir las necesidades de las personas que quieren llevar pulseras en la sociedad. Las 12 pulseras restantes resulta que fueron un mero afán de ganar dinero por parte de mi amigo. No eran pulseras lo que fabriqué en realidad. Lo que fabriqué fueron beneficios de mi amigo en forma de pulseras. Es decir, en realidad, todo ese trabajo que hice de más, ese sobretrabajo, era plusvalor con forma de pulsera. ¿Por qué? Porque el plusvalor es justamente el beneficio. Las 12 pulseras eran, por lo tanto, un plusproducto. No eran pulseras como tal, sino otra cosa. Resulta que en la sociedad capitalista todo lo que existe pasa por el mercado de una u otra manera y todas las mercancías se fabrican en fábricas. En realidad, en la sociedad capitalista solo se fabrica una mercancía. Solo se fabrica una mercancía, el plusvalor. El plusvalor no es dinero aún, no es ganancia aún, sino que es un producto generado en las horas de sobretrabajo de la jornada laboral. De hecho, es todavía más grotesco. Para que pueda haber zapatos, tomates y demás cosas necesarias, tiene que haber plusvalor, puesto que nadie se va a poner a fabricar nada si no va a obtener un beneficio de ello. Si monta una empresa de tomates es para ganar dinero, no para otra cosa. Véase la cantidad de alimentos que se tiran al año al mar porque no se han vendido. No sintáis pena porque tiran alimentos al mar. En realidad no son plátanos, ni son tomates, ni son kiwis. En realidad es plusvalor que no se ha vendido en la fuerza de trabajo. Son beneficios de empresas que no han podido ser cobrados. De hecho, si os fijáis, los tomates ya no saben a tomate porque no son tomates. Son plusvalor con forma de tomate. Las zapatillas ya no cumplen su función y se estropean cada 2 por 3 porque ya no son zapatillas. Son plusvalor, son beneficios con forma de zapatilla. Marx nos muestra una cosa verdaderamente aterradora. No podemos diferenciar los productos necesarios de los plusproductos en la sociedad capitalista. En conclusión,
La sociedad capitalista o la economía política capitalista es un oxímoron para Marx. O hay sociedad o hay capitalismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo social nos lleva a comprar cosas para poder vivir, mientras que el metabolismo del capitalismo lo que hace es fabricar plusvalor con forma de mercancía, sea una mercancía con apariencia de pulsera, de tomate o de móvil. Véase la obsolescencia programada, por ejemplo. Las bombillas, si quisieran las empresas, podrían durar 100 años. Pero entonces no habría negocio en las bombillas, porque no habría una venta continua. Toda fábrica de bombillas, si hace bien su trabajo, está condenada a fracasar como negocio. Los negocios empezaron a fabricar bombillas que fallasen a las X horas porque no querían vender bombillas de calidad para ciudadanos de calidad. No vendían bombillas, dejaron de vender bombillas, sino que lo que querían era ganar dinero vendiendo plusvalor. Y por eso lo que hicieron fue fabricar plusvalor con forma de bombilla, que el plusvalor, como digo, es la mercancía por excelencia en el capitalismo. El capitalismo y la economía crecen infinitamente, como en los bolsillos de sus dueños. La pregunta que se hace Marx es: ¿lo que la sociedad necesita para ser social es compatible con lo que el capitalismo necesita para ser capitalista? Si la respuesta es que sí, entonces somos capitalistas. Y si la respuesta que no es que no, entonces somos comunistas. La contradicción está claro que es real y los problemas de interacción entre capitalismo y sociedad también son reales. ¿Cómo deberíamos solventarlos? Pues eso es una cosa que está todavía por saber y por hacer. Pero bueno, lo de por hacer. Por último, vamos a ver el punto del fetichismo de la mercancía, que es un apéndice. Dice, la forma social de la mercancía tiene una dimensión concreta, el valor de uso que satisface las necesidades del usuario, y una dimensión abstracta, un valor de cambio que equivale al dinero que cuesta. Para Marx, la sustancia del valor es el trabajo. El ser del valor es el trabajo como gasto de energía psicofísica. El esfuerzo de la jornada laboral que transforma la naturaleza. Para que sean intercambiables dos mercancías necesitamos algo que las equipare, el trabajo en su dimensión abstracta. En este caso, el trabajo como relación social es el de la inversión rentable, donde el tiempo de trabajo socialmente necesario, lo que cuesta la cesta de la compra, depende de las condiciones concretas de las fuerzas productivas o la competencia y el desarrollo tecnológico, más la valorización del valor, es decir, el beneficio que obtengo al final del proceso. Según Marx, la forma mercancía oculta a la conciencia inmediata, a la percepción inmediata, las relaciones sociales de producción, es decir, de explotación, que hay detrás. Eso es el fetichismo de la mercancía. La apariencia de las mercancías tiene un valor de uso, el tomate tiene valor al comerlo, que oculta la dimensión social, es decir, el hecho de que ha sido producido por un trabajo socialmente necesario bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, el fetichismo de la mercancía consiste en ver un móvil y no poder percibir las minas de coltán en el Congo y todos los problemas que tiene el Zaire en su frontera con Burundi, Uganda, Ruanda y los problemas que hay por ahí. La mercancía oculta las relaciones de producción detrás de su apariencia como valor de uso. El salario, para Marx, salario que es una palabra que viene de la sal, que antes se pagaba con la sal, ¿no? Es una forma de mercancía, es la paga que sirve para la reproducción o mantenimiento de la fuerza de trabajo, pero oculta las relaciones sociales, la división del trabajo, entre clases y la explotación que están detrás de la producción de estas mercancías. Habría que hablar del problema de la deslocalización, empresas como Zara que se van a Bangladesh y toda la cuestión que tiene todo el problema del internacionalismo del movimiento obrero y cómo justamente la ausencia de este internacionalismo se cargó esa especie de deseo de unidad. La cuestión de la doctrina del shock y el anticomunismo yanqui, todas las consecuencias que tuvo en Latinoamérica. Hablar, si cabe, de qué fue de Marx después con el leninismo, el comunismo, el stalinismo y el maoísmo. Y si podemos, las preguntas, ¿no?, con las que cierro. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿Permite el capitalismo elegir en esta dicotomía? ¿Y el mercado sirve a necesidades humanas o los humanos finalmente servimos a las necesidades del mercado? Vale, con esto terminamos ya los apuntes.